Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Pasaron las semanas y seguía desconcertado. Lo que había vivido con aquel ser no se parecía a nada que pudiera explicar con las herramientas de mi profesión como antropólogo. Me encontraba reviviendo una y otra vez aquella conversación, rebobinándola en mi mente, intentando no omitir ni un solo detalle. Ya no podía ver nada con los mismos ojos. Cada libro de historia, cada documental, cada ruina analizada o grabado traducido, me parecía una representación infantil, un teatro montado para distraernos de algo mucho más complejo. La idea de que un ser reptiliano venido de otro mundo hubiera decidido hablar conmigo, compartir su conocimiento, me tenía completamente descolocado. Me aterraba, sí, pero también me obsesionaba. Moría de ganas de entrevistarlo otra vez. No porque creyera poder confrontarlo o desenmascararlo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Con qué autoridad? Sino porque sabía que ni en 1000 vidas alcanzaría a comprender la 10ª parte de lo que ese ser conocía. Como dijo Descartes, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. En mi caso, daría incluso mi vida por conocer apenas el 5% de lo que él sabía. Intenté buscar la forma de contactarlo, pero no hubo nada. No dejó ningún número, ninguna seña, ningún medio. Estaba resignado. Me dediqué a transcribir todo lo que recordaba de nuestras charlas anteriores. Lo hice con una obsesión casi enfermiza, cuidando cada palabra, cada giro de la conversación, cada detalle que pudiera parecer menor. Pero no era suficiente. Sentía que apenas había rozado la superficie de un océano insondable. Necesitaba saber más. Quería volver a escucharlo. Quería seguir aprendiendo. Eran las 9 de la noche. Me encontraba en mi departamento, agotado tras una jornada de trabajo. Apenas me había tumbado en la cama cuando mi teléfono sonó. El número era desconocido. Dudé en contestar como cualquiera lo haría. Casi nunca recibía llamadas, y menos a esa hora. Por un momento pensé que podría ser alguien del trabajo, así que deslicé el dedo por la pantalla y contesté. Del otro lado, la voz me paralizó. Era esa voz grave, controlada, que arrastraba cada palabra con un leve siseo al final. Buenas noches, doctor Muñoz. Espero que se acuerde de mí. Me atreví a llamarle para concederle una última charla. Aunque esta vez las cosas serán diferentes. Sentí cómo se me endurecían los músculos de la espalda y me quedé sin habla. Mi mano temblaba. ¿De qué se trata? Logré balbucear. Ahora yo seré quien haga las preguntas, dijo con naturalidad como si fuera lo más lógico del mundo. Mi respiración se volvió agitada, descontrolada. Comenzaba a marearme. Tu presión se está elevando, dijo con frialdad. Hazte un piquete en el dedo. No lo dudé. Fui a la cocina, tomé una aguja y me pinché el índice derecho. Solo una pequeña gota de sangre brotó, pero fue suficiente. Al instante, mi respiración se estabilizó, el mareo se disipó y una sensación de claridad me invadió. Me quedé en silencio, atónito. No sabía cómo había hecho eso, pero lo hizo. Ahora sí, dijo. Su energía está equilibrada. Dígame, doctor, en toda su carrera, ¿cuál ha sido el hecho, evento, civilización o edificación que más le ha causado dudas existenciales o simple pasión? Me quedé callado. Esa pregunta no era trivial. Me obligaba a mirar hacia adentro, a recordar todos los años de estudio, todas las expediciones, todas las discusiones con colegas, todas las hipótesis que nunca publiqué. Pensé en templos, en ruinas, en imperios extinguidos, pero lo que de verdad me obsesionaba era lo que nunca habíamos encontrado,
Lo que quizás existió, pero no dejó huellas claras. Lo que pudo haber sido todo y hoy solo es un eco. Hablemos de lo desconocido, respondí con voz temblorosa pero firme. Hemos encontrado muchas civilizaciones. Hemos documentado dinastías, culturas y edificaciones. Pero siempre he creído que debe haber algo más, algo enterrado. Una civilización antigua de la que nunca tuvimos idea. Alguna ciudadela majestuosa que yace en ruinas debajo de algo. De tierra, de hielo, del mar. ¿Existe algo así? Sí, respondió sin titubeo. Y el nombre que le dimos fue Du-Shalem. Lo pronunció de forma pausada, marcando la vocal central. Du-Shalem. Nunca lo había escuchado antes, ni en tablillas, ni en papiros, ni en ningún catálogo arqueológico. ¿Qué era Du-Shalem? Una civilización estructural. La primera agrupación inteligente sobre este planeta con organización, propósito y expansión. Ustedes han idealizado sus primeras civilizaciones basándose en registros visibles. Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo. Pero Du-Shalem es anterior a todas, y desapareció antes de que siquiera pudieran conservarse testigos escritos. A veces, he pensado que el mundo sería mejor si ellos hubieran florecido en vez de ustedes. ¿Eran humanos? Pregunté maravillado. Homo sapiens, sí, pero en una versión más afinada de lo que ustedes son hoy. No eran como ustedes. Tenían estructuras óseas diferentes, especialmente en el cráneo. Su capacidad de abstracción era superior, su longevidad extendida. Algunos especulan que no eran de aquí. Otros aseguran que eran simplemente lo mejor que la evolución pudo producir antes del colapso. ¿Qué colapso? Pregunté de inmediato, esta vez sin contener la ansiedad. Hubo un breve silencio antes de que respondiera. Una erupción volcánica, masiva, catastrófica. El evento que sepultó a Du-Shalem. No una guerra, no una invasión, no un colapso social. Fue la Tierra misma quien decidió acabar con ellos. Un volcán hoy inactivo, en el que nadie ha querido excavar en serio. En los registros que poseemos, el evento ocurrió en una escala comparable, aunque mucho más destructiva, que la erupción del Vesubio en el año 79 de su era, la que sepultó Pompeya. Solo que en este caso, no fue una ciudad, fue todo un sistema, una red de ciudades interconectadas. ¿Dónde ocurrió eso? Al norte de la actual península de Kamchatka, en lo que hoy conocen como Rusia, en una zona que ni siquiera figura como estratégica. El volcán se conoce como Udokan, oficialmente inactivo, pero en su base yace el corazón de Du-Shalem, cubierto por capas de magma solidificado, ceniza compacta y más de 30 siglos de desplazamientos tectónicos. Nadie ha buscado ahí, porque nadie cree que haya algo. Han explorado África, América del Sur, el sureste asiático, pero no han sabido buscar donde deberían. Mi mente giraba tratando de asimilar cada palabra. Kamchatka, el volcán Udokan. Nadie había mencionado jamás civilización alguna ahí. Ningún mapa antiguo, ningún mito, ningún indicio. Y, sin embargo, ahora tenía sentido. Si la erupción fue total, entonces no dejaron historia, no dejaron lenguaje, solo ruinas bajo capas de roca y tiempo. ¿Y sobrevivió alguien? Sí. Un grupo reducido de Du-Shalenos escapó hacia regiones más cálidas antes del evento. Habían desarrollado cierta sensibilidad sísmica, una capacidad empírica de anticipar la ruptura. No pudieron salvar a todos, pero los que huyeron dejaron trazos. Se refugiaron en lo que hoy ustedes llaman el Golfo Pérsico y en algunos puntos de la cuenca del Mediterráneo. Fueron ellos quienes sembraron las bases, la arquitectura, los patrones matemáticos, los primeros sistemas astronómicos. Lo que ustedes llaman coincidencias culturales son en realidad ecos de Du-Shalem, distorsionados, fragmentados, malinterpretados, y de sus antiguos pobladores se mezclaron. Quizá haya gente que lleve algo de su ADN en su sangre,
pero ya no existe linaje puro. ¿Por qué no se han encontrado restos óseos? Porque no han excavado profundo, porque no saben dónde mirar, y porque muchos de los que han encontrado, en cuevas, en antiguos sedimentos o capas geológicas mal datadas, han sido declarados como incongruentes o directamente descartados. Su ciencia teme a lo que no puede explicar sin reestructurarse desde cero. Me senté al borde de la cama. Estaba sudando. Pensaba en todas las veces que defendí teorías oficiales en conferencias, frente a estudiantes, frente a colegas. Pensaba en todos los registros mal catalogados, en los informes silenciados, en las tumbas olvidadas. Dushalem no fue un mito, agregó con un tono seco. Fue una civilización que alcanzó niveles de equilibrio social, científico y espiritual que ustedes aún no comprenden. No necesitaron dioses, ni ejércitos masivos, ni imperios. Tuvieron propósito. Por eso su legado fue tan silencioso, y por eso fue tan difícil de rastrear. Guardé silencio. Todo encajaba y, al mismo tiempo, me superaba. Ahora escuche con atención, doctor Muñoz, dijo tras una pausa prolongada. La siguiente pregunta que le haré definirá lo que está dispuesto a aceptar. Le pido que sea honesto. No conmigo, consigo mismo. Y entonces, sin previo aviso, me lanzó la siguiente pregunta. ¿Le interesa saber por qué fue usted, y no otro, a quien decidimos contactar? Sentí que mi corazón se aceleraba, pero respondí con voz firme. Sí, quiero saberlo. Porque usted representa el perfil humano ideal para nuestros planes. No se trata de un capricho ni de una elección al azar. Necesitamos un líder con la capacidad de ser elocuente, persuasivo y poseer la credibilidad suficiente para influir y convencer a las masas. Alguien que pueda sembrar dudas profundas sin parecer un radical, un visionario excéntrico, ni un enemigo declarado. Usted tiene el don de hablar con equilibrio, y esa es una herramienta más poderosa que cualquier imposición. Tomé un momento para respirar y preguntar, ¿qué es exactamente lo que requieren de mí? ¿Cuál es ese proyecto de manipulación que tienen en mente? Su voz bajó un poco, como guardando un secreto. Eso no puedo decírselo todavía, no hasta que acepte formar parte. Es un compromiso serio que no puede tomarse a la ligera. Lo pensaré, dije intentando ganar tiempo. Hubo un silencio prolongado, luego pregunté, ¿con anterioridad han hecho esto con otros hombres? Sí, respondió sin vacilar. ¿Qué sucede con aquellos que se niegan a ser parte? Insistí, tratando de mantener la calma, aunque sentía que el peso de la pregunta atravesaba la habitación. Hubo una pausa breve, seguida de una sonrisa casi audible en su voz, que hizo que un escalofrío se me clavara hasta los huesos. «Oh, aquellos», comenzó con un tono cargado de ironía, «aquellos que deciden jugar a ser los héroes o mártires, que creen que pueden desafiar lo inevitable, suelen terminar con destinos, digamos, bastante poco envidiables. Mire, tome por ejemplo a Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, un hombre con poder, con convicciones firmes. En el año 1170, en el lugar donde se suponía que debía estar protegido por la fe y la ley, fue asesinado brutalmente. No una muerte elegante ni rápida. Fue un linchamiento, una escena caótica de cuchillos y furia. Sangre derramada en su propia catedral, el corazón desgarrado frente a quienes juraron protegerlo. ¿Por qué? Porque se negó a ceder ante poderes más grandes que él, y eso le costó la vida. Su voz era una mezcla perfecta entre el relato histórico y la advertencia velada. Como si esa historia no solo fuera una anécdota, sino un oscuro ejemplo a seguir o a evitar. Pero ¿sabe qué es lo más divertido? Continuó con una sonrisa cargada de sarcasmo. ¿Qué te mentí? Nosotros nunca hemos asesinado a un solo humano, al menos, no directamente. No somos nosotros quienes manchamos las manos de sangre. No, ese trabajo sucio lo hacen ustedes,
una y otra vez. Los humanos, tan expertos en su autodestrucción, se encargan de eliminar a sus propios héroes, disidentes y locos iluminados, sin que nadie tenga que mover un dedo por fuera de sus muros. Hizo una pausa larga, dejando que cada palabra se impregnara en mi mente. Y ahora sí, te contesto con sinceridad. Para aquellos que se niegan a unirse a nosotros, no les enviamos castigos ni ejércitos. Les damos algo mucho más sutil y a menudo más perturbador: conocimiento, más poder. Pero no el tipo que libera, sino el que enreda, confunde y termina por consumirlos. Les entregamos la verdad disfrazada de duda y los dejamos perderse en laberintos sin salida. Al escucharlo, una mezcla de miedo y fascinación se enredaba en mi pecho. ¿Más conocimiento?, repetí, desconcertado. Sí, una vez platiqué con uno que ustedes bien conocen. Le di una charla sobre la naturaleza del poder y la razón, y cómo el verdadero dominio reside en influir sobre la mente y el alma, no en la fuerza física. Terminé la plática con una frase que quizá reconozca. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Esa frase le encantó y la adoptó como suya, aunque ya le expliqué su verdadero trasfondo. Mi voz tembló al pronunciar una sola palabra: Aristóteles. El reptiliano guardó silencio un momento, y luego continuó. Así es, un hombre que comprendió que la sabiduría es cuestionar todo, y aunque algunos se negaron, al final, todos formaron parte del entramado. No supe qué decir. Sentí el peso de aquella charla, y comprendí que el camino que se abría ante mí era mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. ¿Sabe cuántos de los grandes pensadores que hoy ustedes veneran fueron incomprendidos en su época? ¿Sabe cuántos fueron señalados, ridiculizados, exiliados o ignorados por hablar antes de tiempo? Pude haber contestado algo obvio, algo académico, pero no lo hice. Él continuó. Pitágoras, dijo con voz seca. ¿Qué sabe usted de él? Que inventó un teorema, que fundó una escuela, pero no le enseñan que murió exiliado, perseguido, abandonado por los mismos a quienes dedicó su vida. Fue quemado vivo junto con varios de sus discípulos cuando sus enseñanzas fueron consideradas peligrosas para el orden establecido en Crotona. ¿Y por qué? Porque hablaba de la armonía del universo, porque enseñaba que todo podía reducirse a proporciones, que la materia vibraba con un propósito. El mundo lo trató como a un hechicero. Hoy ustedes saben la importancia de sus descubrimientos y saben, Pitágoras realizó más hallazgos que ustedes están lejos de descubrir, pero prefirieron tomarlo por loco. Hoy ustedes sufren por ello. Hizo una pausa corta y luego continuó. Empédocles, otro hombre que intentó demasiado, aislado, incomprendido, expulsado por los suyos. Él no se arrojó al volcán por locura, como han escrito. Lo hizo porque ya no encontraba forma de explicar con palabras humanas lo que había comprendido. Dedicó su vida a explicar que el universo funcionaba por atracción y repulsión, por amor y odio, no por castigos divinos. Lo tacharon de lunático, murió solo, ignorado, y su legado fue resumido a una anécdota absurda. Lo vimos morir, doctor. Vimos cómo el pueblo que debía escucharlo lo expulsaba. Lo llamaba blasfemo, brujo. Y mientras tanto, en esa misma época, las figuras que gobernaban a base de sangre eran coronadas con laureles de oro. La amargura en su voz era tan palpable como el silencio que lo siguió. Debes sentirte afortunado. A veces compartimos ideas con algunos de ustedes, aunque han sido pocos, si creemos que alguien puede sostenerlas sin derrumbarse. Pero jamás matamos. Jamás obligamos. La tragedia es de ustedes. Me atreví a hablar. ¿Y lo siguen haciendo ahora? ¿Aún hay pensadores como ellos? Por supuesto, respondió de inmediato. Pero los mecanismos de castigo han cambiado. Ya no los queman ni los exilian. Hoy los sepultan bajo el peso del descrédito. Los condenan al anonimato.
a la risa condescendiente de sus pares. A usted mismo le ha pasado por enfrente, doctor. Recuerda la ponencia de 2017. Un investigador latino presentó evidencia de asentamientos urbanos anteriores a lo que su cronología considera posible en 2 regiones consideradas maravillas en Latinoamérica. Usted estaba en la mesa principal. Escuchó con atención, y cuando acabó, no dijo ni una palabra. Ninguno lo hizo. Lo dejaron hablando solo, aun cuando las bases eran muy afinadas. Tuvieron miedo de que todo lo que han estudiado por años se les derrumbara. Un silencio académico puede ser tan letal como el fuego. Me invadió una incomodidad inmediata. Recordaba aquella sesión. El ponente hablaba de petrograbados y alineamientos astronómicos que databan miles de años antes de lo aceptado oficialmente. Lo miramos como a un entusiasta, no como a un par. Y lo peor, nunca volví a revisar su trabajo. «Ve, no fue por malicia», continuó el reptiliano. «Fue por costumbre. Porque así los entrenaron, a desechar lo que no encaje, a defender el marco, no el hallazgo, a proteger el orden, no la verdad». No supe qué responder. ¿Sabe quién fue uno de los más adelantados a su tiempo? Prosiguió, sin necesidad de que yo hablase. Giordano Bruno, siglo XVI. Habló del universo infinito, de la multiplicidad de mundos, de la interconexión entre la materia y el alma. Para él el cosmos era una totalidad viva. ¿Y qué hicieron con él? Lo ataron a una estaca y lo quemaron vivo en el campo de Fiori. ¿Sabe qué nos dijo días antes? El fuego no destruirá la verdad, solo el cuerpo que la sostiene. Sentí como esa frase se quedaba suspendida en el aire. Y no intervenimos, agregó, casi con rabia contenida. Lo vimos arder, con impotencia, sí, con peso también. Pero sabíamos que su voz, como tantas otras, sobreviviría. Y sobrevivió. Su nombre vive mientras los nombres de sus verdugos se han borrado con el tiempo. La llamada ya no era una conversación, era un inventario de errores históricos, una condena colectiva. ¿Ve ahora por qué son tan vulnerables? Me quedé callado. Tenía la garganta seca. Me dolía aceptar que tenía razón. Y por eso nos interesan individuos como usted, doctor Muñoz, añadió con una calma punzante. Porque aún está a tiempo. No ha sido glorificado ni desechado. Tiene margen para elegir. Puede ser estratégico. Puede aprender. Puede ser más útil que todos los otros que cayeron por hablar demasiado y demasiado pronto. Tomé aire con dificultad. Mi mente seguía tambaleándose entre los fragmentos de todo lo que se me había revelado. No había espacio para el escepticismo. No en este punto. No después de haber escuchado lo que escuché, ni de haber recordado lo que recordé. El reptiliano habló de nuevo, ahora con un tono distinto. Ya no era inquisitivo ni burlón. Había en su voz un matiz de gravedad que no había percibido antes. «Hablemos de colapsos, doctor Muñoz», dijo. «Ustedes los estudian mal. Los clasifican por fechas, por consecuencias visibles, por restos arqueológicos. Hablan del colapso de la civilización maya, del Imperio Romano, del final de la Edad del Bronce, de la caída de Teotihuacán. Pero no ven el patrón. No entienden la estructura detrás de cada derrumbe». Asentí en silencio, sin interrumpir. Sabía que estaba entrando en otra capa del discurso, quizá la más importante. Cada civilización que ha alcanzado un nivel funcional alto ha caído, continuó. Y no porque haya sido débil, sino porque llegó a un umbral. Y cuando se alcanza ese umbral, solo hay 2 caminos: la mutación o el colapso. Ustedes casi nunca mutan. Ustedes se quiebran. Lo dijo sin crueldad, como quien enuncia un hecho evidente. ¿Qué nos impide mutar?, me atreví a preguntar. La estructura de poder, los ciclos repetitivos, la nostalgia, el miedo a renunciar a la jerarquía. Cada vez que una sociedad está por dar un salto auténtico, la arrastran hacia atrás los mismos de siempre,
los que temen perder el control. Hubo una pausa breve. El tono cambió de nuevo. Esta vez no será distinto, afirmó. Ya hemos visto los indicadores. Las señales del colapso están en todas partes. Ustedes las estudian en sus modelos climáticos, en sus economías inestables, en sus datos migratorios. Pero todo eso es superficial. El colapso que viene será integral, cultural, biológico, cognitivo. ¿Y cuál es su interés en esto? El mismo que siempre hemos tenido. No detener el colapso, sino observarlo. Y seleccionar lo que sirva, conservar lo que aún puede evolucionar. Aislamos lo que es valioso del resto, y lo ayudamos a adaptarse al siguiente ciclo. Me sentí helado. ¿Está diciendo que ustedes seleccionan personas? Correcto. No por su fama, no por su poder, no por su visibilidad. Muchos de los que hemos elegido no figuran en ningún registro. Algunos son pastores, otros artesanos, una mujer ciega en Turquía, un niño con hiperempatía en Bolivia, un mecánico de barcos en Sri Lanka que lleva 20 años escribiendo un tratado sobre percepción del tiempo, sin haber ido a la escuela. Ustedes siguen buscando genios en laboratorios. Nosotros los encontramos en talleres, en campos, en soledad. Porque el conocimiento útil no siempre nace del prestigio. A veces, para nosotros, sirve más un carpintero que un líder bélico. ¿Y qué hacen con ellos? Los aislamos. ¿Cómo? No físicamente, necesariamente, pero los retiramos del ciclo de ruido, de las ciudades, de las redes, de las guerras culturales. Les damos suficiente claridad para que se vuelvan impermeables al caos. No interfieren, no se vuelven mesías, simplemente sobreviven. Y a veces, solo a veces, si las condiciones lo permiten, son los primeros en reconstruir cuando todo arde. Sentí un vacío en el estómago. ¿Están preparando un reemplazo? ¿Una nueva civilización? Algo así. Pero no será una evolución genuina. Será intencionada, construida desde la observación, desde el aprendizaje acumulado, no con la ambición del Homo sapiens por expandirse, sino con la precisión de quien ya entendió qué errores no repetir. Hizo una pausa larga. Yo no dije nada. No será como Dushalem. Aquello fue orgánico, esto será artificial. Dushalem fue un punto alto, espontáneo, inesperado. Esto será un sistema diseñado, pero con humanos, no con nosotros. Nosotros solo preparamos el suelo. Tragué saliva. ¿Y cuál sería mi papel en eso? Eso depende. Aún no ha tomado una decisión. Pero si decide integrarse, sería parte del grupo que detona la transición. No como líder político, no como profeta, como articulador, como voz que conecta a los que ya están dispersos. Usted tiene el perfil, racional, crítico, elocuente, y lo más importante, aún no ha sido tragado por la maquinaria del reconocimiento. Nadie lo adora, nadie lo odia. Usted puede hablar y ser escuchado. Eso, en estos tiempos, es rarísimo. ¿Y qué hay que hacer? Primero aceptar, luego desaparecer un tiempo, y más adelante, actuar. Pero no todavía. Ahora solo le hago una pregunta. Volvió a hacer una pausa. ¿Está dispuesto a formar parte de algo que quizá no verá completado, pero que marcará el inicio de lo que vendrá después de las ruinas? Quizá, pero... ¿y si digo que no? Respondí. No lo presionaremos, respondió. Pero tampoco habrá segunda invitación. No trabajamos con dudas. No hay represalias, doctor. Esto no es una secta, ni una trampa. Es una elección. Pero el colapso no espera su decisión. El ciclo ocurrirá igual. Solo cambiará su posición en él. Puede ser parte de quienes reconstruyen, o simplemente un testigo más arrasado por el derrumbe. Guardé silencio. Pensaba en lo que me había dicho antes, que no todos los seleccionados eran líderes ni genios, pero no podía. No podía aceptar esa estructura sin alma.
No podía venderme a la idea de formar parte de un rediseño que implicaba, por necesidad, la eliminación de todo lo demás. Esa selección era una forma de exterminio lento, no físico, pero sí cultural, ético. Y yo no quería ser engranaje de eso. No quería ser engranaje de eso. No quiero formar parte de algo que decida qué queda y qué se desecha, dije al fin. No quiero ser quien conecte piezas elegidas, mientras el resto se desintegra sin siquiera haber tenido opción. No quiero contribuir a una civilización fabricada desde las cenizas por manos que no van a vivir en ella. Si el mundo va a caer, que caiga por sus propios errores, que aprenda o que desaparezca, pero sin intervenciones, sin diseño. El silencio se prolongó. Pensé que la llamada se había cortado. Luego, su voz regresó, esta vez más contenida. Entiendo, solo eso. ¿Entonces ya está? Sí, de hecho ya lo sabíamos. Solo necesitábamos que usted lo dijera en voz alta. No por nosotros, por usted. Porque nadie puede vivir con un quizá en medio del colapso. Me invadió una sensación extraña. No alivio, tampoco arrepentimiento. Algo más denso, más difícil de nombrar. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Seguirá con su vida. Y cuando el ciclo comience a cerrarse, cuando las ciudades se vacíen y las palabras dejen de importar, usted sabrá que eligió no salvar nada. Eligió observar. Es una posición válida, más honesta que muchas. Hubo una última pausa. Y cuando vea surgir la siguiente generación, quizás sepa identificar a uno de los nuestros. No lo sabrá con certeza, pero lo intuirá. Y eso será suficiente. Buenas noches, doctor Muñoz. La llamada terminó. Esta vez sí. Sin distorsiones, sin cortes abruptos, como cualquier llamada común. Me quedé con el teléfono en la mano durante varios segundos, mirando el vacío de la habitación. No tenía miedo, tenía claridad. Había elegido no intervenir. No porque creyera que la humanidad merecía salvarse, sino porque creía que no debía ser dirigida, ni por ellos, ni por nadie. Quizá nos destruyamos, pero al menos esa destrucción será nuestra. Y si algo queda, ojalá no lo reconstruyan los mejores dotados, sino los que aún tengan memoria.